Cuando me digas, vamos a estar desarrollando este tema del altar y es larguito, pero cada ladrillito nos va a permitir entender cómo es que edificamos un altar. Fuimos llamados para relacionarnos con Dios. Dios tuvo que venir acá para abrirnos el camino y para enseñarnos en el día a día quién es Él. Entonces está el altar del sacrificio. Voy a hacer un repaso rapidísimo de lo que hablamos la vez pasada para entrar en el tema de hoy. Y decíamos que el altar es el lugar del sacrificio para Dios, es donde yo me entrego, donde yo me doy, donde yo lo encuentro a Él, donde Él me encuentra a mí, donde sucede algo sobrenatural y comienzan esas transformaciones. Y de acuerdo a Romanos veíamos que necesito hacerlo de manera voluntaria. Si vamos a la siguiente diapositiva, veíamos que en el altar a quien encontramos, a Dios Padre, el Creador, a Dios Hijo, el sacerdote que intercede por mí. No puedo entrar a Dios por mis méritos, por mis fuerzas, ¿cierto? Tengo al Espíritu Santo, que es mi paratleto, mi maestro. El Espíritu Santo me ilumina y me revela a Dios a mis ojos. Y finalmente esa ternura que usted ve al final, ¿quién es? Usted y yo. Somos el sacrificio, ¿ok? Somos lo que Dios quiere que nos presentemos de manera muy voluntaria. Y veíamos que en el altar hay necesitamos diferenciar dos cosas. Uno es el templo, es donde se da el sacrificio, y otro es el altar. La Biblia dice que su cuerpo fue constituido templo del Espíritu Santo. Entonces su cuerpo está dedicado a Dios, la presencia de Dios está en este cuerpo físico, ¿cierto? Y en ese cuerpo físico se ejerce un sacerdocio. Eso es lo que hay en un templo. Esa es la realidad tan linda que tenemos cuando subimos al bus, nos bañamos, salimos, alistamos, barremos. Está ese templo ahí de manera permanente. Pero puede haber templo, es decir, está el cuerpo, está el Espíritu Santo y está el sacerdocio, pero no hay altar en ese templo. Entonces, ¿qué es el altar? El altar es la activación de la relación, la comunión con Dios dentro de ese templo. Ojo, querida iglesia, porque podemos decir que somos cristianos y podemos tener esta realidad, pero no estamos viviendo una relación con Dios. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces la pregunta es, ¿yo qué voy a hacer con este altar? Tengo que someter de manera voluntaria este altar delante de Dios para que haya un encuentro con Dios. Si no hay un encuentro con Dios, no hay relación con Dios ni hay transformación. ¿Y qué hay en el altar? Pues hay comunión, en el altar hay devoción, es voluntario, a nadie se le obliga a ir al altar. Dios es tan bello que nos ama tanto, pero no nos obliga a estar con Él. No nos arrastra, no nos coge de una oreja a decir, venga para acá. No sé si usted ha tenido la experiencia en alguna época de amar tanto a sus hijos que como que no los suelta, como que quiere, mejor dicho, todo lo mejor para ellos y los coge y los aprieta porque los ama. Pues Dios nos ama tanto, pero no nos aprieta así, entonces es voluntario. Y ahí podemos presentar ofrenda, libación y holocausto. Ofrenda lo que doy de mí, libación lo que derramo delante de Dios y holocausto lo que quemo delante de Dios. Quemar delante de Dios es la confesión y el arrepentimiento. Dice 1 Pedro 2:5 que somos formados como casa espiritual, como sacerdocio, para ofrecer a Dios esos sacrificios espirituales. Estamos siendo continuamente formados. Y acá entramos al meollo de este tema. Entonces vamos a ver varias cosas que se hacen en el altar. En el altar, en la relación con Dios, es donde yo puedo confesar mis pecados y expresar mi arrepentimiento delante de Dios. Si vamos a la palabra primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es muy lindo cómo el Señor le habla a Saúl en su desobediencia, un hombre carnal, un hombre que no valoró la presencia de Dios en su vida, un hombre que no entendió los privilegios de haber sido llamado rey y que se desvió, se fue por su camino y Samuel lo amonesta y le dice a Saúl,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En ese altar, Dios, más que escucharle una retahíla de oraciones, más que escucharle cantar canciones que usted no siente con su corazón, más que la quejadera o la lista de peticiones de todos los días, Dios desea un corazón obediente delante de él. Y el versículo 23 nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado para que no seas rey. Lo más grave que necesitamos pelear nosotros contra nosotros mismos se llama la obstinación. Un corazón que no quiere dar lo que necesita dar. El corazón nuestro no se revela, por naturaleza se revela a ser dócil, a ser manso, a ser apacible. Y David lo expresa en el Salmo 51, en el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y usted me dirá, pero espera un segundito, la Biblia sí es contradictoria, nos están enseñando a hacer sacrificio y me ponen un versículo donde David dice que no quiere sacrificio. Acláreme ese tema, por favor. Pues lo vamos a aclarar. Dios no quiere la parte externa y formal de un altar. Dios quiere la esencia del altar, que se llama la relación con Él. Por eso en el versículo 17 dice David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Querida iglesia, la clave para que podamos aprender a levantar un altar efectivo delante de Dios se llama la actitud o la esencia de su corazón. ¿Cómo quiere un corazón Dios? ¿Cómo se fluye un corazón en un altar? Cuando hay un corazón quebrantado, ¿ok? Un corazón que dice: Señor, me alineo a lo que tú dices, acepto lo que tú me dices, me dejo orientar como tú me dices, me abro a ti como tú quieres, para que entres a las áreas de mi vida que nunca te he entregado. Eso es un corazón quebrantado. Entonces, vamos a ver, escuchemos lo que es un corazón quebrantado. Y el corazón quebrantado tiene que ver con arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento. Nos podemos presentar 10,000 veces delante del Señor, pero si no hay un corazón arrepentido, no hay altar. Ahí es sacrificio, ahí es algo formal, ahí es una religión, hay algo externo, pero realmente no está pasando nada dentro del corazón. Entonces, Isa, regálanos el video y escuchemos atentamente. Yo los invitaría a que tomen nota porque tiene unos puntos, pero muy claves, para que usted y yo podamos escribir y los tengamos como puntos de alerta. Y es que el comienzo para un altar se llama tener ese corazón contrito y humillado, tener un corazón arrepentido. Entonces, adelante. Llamado al arrepentimiento. ¿Cuántas veces ha ido usted al Señor a confesarle el mismo pecado una y otra vez? ¿Y cuántas veces le ha dicho cada vez cuánto lo lamentaba? ¿Y cuántas veces luego de decirle cuánto lo sentía, le ha dicho que no volvería a hacerlo? Y de las veces que dijo que no volvería a hacerlo, ¿cuántas veces en el fondo sospechaba dentro de usted que sí lo haría? Bien, quizás diría: lo he confesado y confesado y confesado y confesado, pero por algo parece que no tengo victoria alguna sobre esto en mi vida. ¿Acaso no dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad? Entonces, ¿por qué no tengo victoria en esta área en particular en mi vida? Pues de eso deseo hablar en este mensaje, un llamado al arrepentimiento. Ahora, si alguien le preguntara: ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo lo definiría?
Pues lo veremos en breve. Le invito a que me acompañe a Lucas capítulo 24. Al final de Lucas, en el capítulo 24, en la última parte, desde este versículo Cristo se despedía de sus discípulos con determinadas palabras. Y en el proceso de hacerlo, les dice justo cuál debe ser el mensaje al ir a compartir lo que vieron y escucharon de Él y a dar testimonio. Entonces dice, comenzando desde el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dijo, el mensaje es arrepentimiento para el perdón de pecados, y el Espíritu Santo estará en, con y sobre ustedes para facultarlos y hacerlo bien. Ahora, ¿qué quiere decir cuando la Biblia habla de arrepentimiento? En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para hablar de arrepentimiento, pero en esencia, ¿qué quiere decir? Significa reconocer mi pecado, que implica un dolor piadoso por mi pecado y un compromiso de mi parte, escuché, un compromiso de mi parte para un cambio de rumbo. O sea, arrepentirme es más que sentirme mal por mi pecado. Arrepentirme es más que sentir dolor por mi pecado. Arrepentirme es más que tener remordimiento por el hecho de haber pecado contra Dios, a eso se refiere. Sin duda, arrepentimiento va más allá de nuestros sentimientos. Por ejemplo, alguien puede sentirse muy mal por su pecado, por haber descubierto cuáles son las consecuencias. Pueden sentirse muy contritos por su pecado porque alguien más lo descubrió. Pueden estar muy afligidos por su pecado por egoísmo, por cómo los ha hecho sentir y también por cómo los ven. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado, no lo es. Sentir dolor por el pecado tampoco lo es. Arrepentirse es sentir aflicción por el pecado, no lo es. Todo eso es parte del proceso, pero no es arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, la connotación para arrepentimiento es voltear. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, cambia de parecer. Ese cambio de mentalidad resultará en un cambio de dirección, un cambio de conducta, cambio de comportamiento en su vida. De lo contrario, ¿qué significaría arrepentimiento para mí? No quiere decir solo dolor, pesar, remordimiento por algo que hayamos hecho. Ahora, hay muchas facetas de eso de las que hablaremos en breve, pero la palabra significa girar, un cambio de parecer. Cuando una persona en realidad cambia de mentalidad en cuanto a Cristo, acerca de su pecado, acerca de su vida, si tiene un cambio genuino de parecer y de corazón, reconoce que el pecado es contra Dios, contra sí mismo, sucederá algo en su vida. Y dice que hay que predicar arrepentimiento. Eso es porque Dios quiere que haya un cambio en la vida de la gente, pues si viven en pecado, viven en desobediencia, en rebeldía, van a autodestruirse. Y Dios sabe cuáles son las consecuencias del pecado, todas las consecuencias del pecado. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de corazón, que resultará en un cambio de conducta, en un cambio de comportamiento. Una de las principales razones por las que la gente no vence el pecado y vuelven a Dios una y otra vez con el mismo pecado, por la sencilla razón que su arrepentimiento está incompleto. No es arrepentimiento completo. Ahora, deseo que veamos el papel del arrepentimiento en la vida de alguien que no es creyente. ¿Qué lugar tiene el arrepentimiento en la vida de alguien que no es creyente? Y luego, ¿qué lugar tiene en la vida del creyente? Bueno, vimos al principio cuando Juan predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicaba lo mismo. Pablo dijo, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, escuche, no a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué no dijo salvación?
¿O por qué no dijo fe? Porque usaban esos términos indistintamente. O sea, al decir que no llamó a los justos al arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿a qué los llama? A un cambio de vida, salvación para el perdón de pecados. A menudo esos términos se utilizan indistintamente. Arrepentirse para salvación. Pero no siempre eso, así que se lee en el contexto de qué dijo y qué quiso decir. Ahora, y al pensar en eso, quizás alguien diga, bueno, sé que lo uso para salvación, pero ¿qué hay de todo este tema de la fe? ¿O qué de todos esos versículos escritos en la Biblia que dicen que somos salvos por fe? El arrepentimiento ni se menciona. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dijimos que la palabra arrepentimiento ni siquiera aparece ahí. Pues, ¿por qué no? Por la sencilla razón que entendieron que fe y arrepentimiento van de la mano. Usted puede tener, si tiene fe genuina, tendrá arrepentimiento genuino. Ahora bien, por ejemplo, cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso le dijo Pablo al carcelero de Filipos, por ejemplo, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pudo haber dicho, cree y arrepiéntete, pero en la mente del apóstol Pablo esas dos cosas estaban absolutamente, escuche, tan enlazadas que no podía ni pensar en que fueran distintas. El asunto aquí era poner la fe de este hombre en Jesucristo. Ahora le mostraré por qué. Por ejemplo, Juan escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no dijo crean y arrepiéntanse? Porque en su mente todo este concepto, creer, tener fe y arrepentimiento, son como salvación y arrepentimiento, los dos lados de la misma moneda. Por ejemplo, digamos que tengo una moneda y de un lado decimos que es cara y del otro es sello. Ahora, esta moneda, si le diera esta moneda, si le doy toda la moneda, tendría cara y sello. No puede tener una moneda entera sin tener cara y sello. Si yo le diera una hoja de papel y tuviera algo de un lado y algo más del otro, al tomar ese papel usted lo tendría todo. No puede tener una moneda y no tener cara y sello. No puede tener salvación sin fe y arrepentimiento. Así que fe y arrepentimiento van de la mano. No distinguían entre las dos ideas porque en su mente, al pensar en todo el concepto de esto, al poner la fe en Cristo, por ende algo sucederá con su estilo de vida. De eso se trata el bautismo. ¿De qué se trata el bautismo? El bautismo no salva a nadie, sino que el bautismo es un símbolo de algo, ¿qué? Que usted y yo hemos muerto a nuestra vieja vida y fuimos sepultados con Cristo, o sea, pusimos nuestra vida en Él y ahora nos levantamos para andar en una nueva vida. Hubo un cambio. Por eso, sumergimos al bautizar, porque la inmersión es el mejor símbolo del bautismo que representa lo que acaba de pasar. Morir a nuestra vieja vida, sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, en lo que respecta a este asunto, acerca del hecho de creer y por qué no dijo crean y arrepiéntanse así de simple? Escuche bien. Si en verdad he puesto mi fe en Jesucristo, lo he aceptado como Salvador, he aceptado que es el único, que mi pecado es contra Él, un día Él será mi juez y le rendiré cuentas si entiendo quién es Él. Si en verdad entiendo quién es y lamento mi pecado y me doy cuenta de que es contra Él y contra mí, si es una creencia genuina, entonces habrá un cambio genuino. Ahora, pensemos un momento en esta idea de la confesión. ¿Qué significa esa palabra confesión? Confesión significa decir lo mismo al respecto. Entonces, al confesarle a Dios mis pecados, estoy de acuerdo con Él respecto a su perspectiva acerca de mi pecado. O sea que digo al respecto lo mismo que dice Dios. Escuche esto. La confesión genuina es que digo lo mismo que dice Dios de mi pecado. Pienso lo mismo de mi pecado que piensa Dios, lo veo de la manera que lo ve Dios. Si es una confesión genuina, debe tener un elemento de arrepentimiento. Porque si lo veo como lo ve Dios, así es como lo ve Él, está mal, es contra Dios, es en mi contra, tiene consecuencias malas o tiene secuelas que son devastadoras. Por lo tanto, Dios lo ve de esta manera. Es contra Dios, en contra nuestra, no encaja en nuestra vida, deséchelo. Confróntelo, aléjese, déjelo a un lado. Si tan solo vengo y le digo, Señor,
quiero confesar mis pecados y darte muchas gracias. Dices que si confieso mis pecados eres fiel y justo para perdonarme. Señor, estoy decepcionado de mí por haber hecho esto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Eso es suficiente? No, no lo es. Porque puedo confesar desde la perspectiva de confesión que tiene la mayoría, sin tener mucho remordimiento al respecto, sin mucho que lamentar al respecto. Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonarlos, limpiarnos de toda maldad. Te confieso esto, Señor, gracias porque soy perdonado en el nombre de Jesús. Ni siquiera fue de corazón. Escuche esto, la confesión es más que solo decirle a Dios lo que hizo. Recuerde que significa estar de acuerdo con. Confesar algo es estar de acuerdo con. Escuche esto, si estoy de acuerdo con Dios respecto a mi pecado, vengo a Él confesando. Si entiendo lo que es confesión y estoy de acuerdo con Dios al respecto, Él lo odia. Lo odia por la consecuencia. Lo quiere fuera de mi vida. Lo odia. No encaja con quienes somos como creyentes. Ese pecado fue contra Él y contra nosotros. Ahora, al acudir a Dios, al confesar y al estar de acuerdo, Señor, esto es contra ti y esto es contra mí. Esto entristeció a tu espíritu, no cuadra conmigo, quieres sacarlo de mi vida. Luego tomaré una decisión genuina de alejarme de eso, porque eso es arrepentimiento completo. Arrepentimiento completo no es sentirse mal porque me hayan atrapado, ni porque esté avergonzado, ni porque a alguien más no le guste. Arrepentimiento genuino es confesión, que es un acuerdo con Dios respecto a su actitud, su perspectiva, un acuerdo con Dios que resulta en una decisión de dar mi espalda al pecado, alejarme de eso. Y escuche, asumo la responsabilidad por el poder del Espíritu Santo de sacar eso de mi vida. De eso se trata la confesión genuina. Y por eso es que el creyente, cuando brota cualquier pecado en nuestra vida, debemos arrepentirnos. Y pienso en cuántas veces hemos usado la palabra confesión como algo muy sutil, en voz baja, sin convicción y con esta profundidad. Bueno, me decepcioné de mí. En otras palabras decimos, Señor, sé que te decepcioné, no podemos defraudar a Dios. Él conoce el pasado, presente y futuro. Debe haber expectativas para decepcionar. No está decepcionado. ¿Triste? Sí. Pero creo que lo que más lo entristece es que vengamos a Él a confesarle algo sin ninguna convicción. Pecado es pecado a los ojos de Dios. Alguien dirá, ¿ve Dios todo pecado igual? No, no es así. Algunos son peores que otros ante los ojos de Dios. Pero pecado es pecado. ¿Y cómo se confronta? No simplemente diciendo sin sentirlo, bueno, Señor, volví a hacerlo, lo siento, sé que me perdonas en el nombre de Jesús. No. Debo verlo como lo ve Dios para estar de acuerdo con Él. Debo verlo desde su perspectiva. Y sentiré que ese algo es mucho peor en mi corazón si es desde la perspectiva de Dios. Alguien dirá, ¿está repitiendo lo mismo? Por supuesto, absolutamente, porque esta es la razón clave de tanta derrota. La gente dice, ¿sabe? He tratado por años y años y años de sacar esto. Lo he intentado, lo he confesado y confesado y confesado, pero ¿se ha arrepentido? O sea, le ha dicho, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, doy un giro, decido girar, me alejo de eso. ¿Significa que Satanás le dejará en paz? No es así. ¿Acaso nunca volverá a fallar? No es así. Pero si vuelve a fallar, ¿qué hace? Se arrepiente de verdad porque es contra Dios, contra usted. Dios no quiere eso en su vida y da un giro. ¿Sabe algo? Tarde o temprano, y quizás muy pronto, con lo que Satanás le ha acosado, los hábitos que sean, escuche, Dios le dará a usted la victoria. Y en realidad, escuche, la victoria está tan disponible y puede ser tan instantánea solo si en verdad queremos comprometernos con Dios. Pero la actitud de mucha gente es esta. Señor, sé que soy débil. Dios mío, quiero darte las gracias porque entiendo que no soy perfecto. Por favor, ¿no ha escuchado Dios eso muchas veces? Señor, sabes que no soy perfecto. Soy solo un pecador salvo por gracia. Sé que entiendes y te doy las gracias por perdonarme. Ahora, el arrepentimiento en la vida del no creyente es para salvación, o sea, fe y arrepentimiento, una experiencia de salvación. Pero en la vida del creyente, escuche, es para restaurar nuestra comunión con Dios y no tiene que ver con la salvación. Creo que porque pensamos en la idea de arrepentimiento en la vida del no creyente decimos, bueno, eso hacen los no creyentes. No, escuche, eso hacen los no creyentes
en la experiencia de salvación. Eso hacemos para mantener nuestra vida limpia y obediente ante Dios. Arrepentimiento es un pesar piadoso. Lo veo desde su perspectiva. Veo que es contra Dios. Y ese pesar, escuche, me hace sentir tan mal como para cambiar. Alguien dirá, pues ¿por qué no cambia? La gente no cambia porque no se siente tan mal. No sienten convicción alguna al respecto. Siempre se excusan, siempre se justifican. El arrepentimiento genuino trae un cambio real de actitud, acción y conducta. Y como ya he dicho, no será igual en la vida de todo el mundo. Por ejemplo, en el momento en que aceptamos a Cristo, a ninguno de nosotros Dios nos dio convicción de todo pecado del cual Él nos redarguiría en algún momento de la vida. ¿Qué hace Dios poco a poco? Escuche, mediante su Espíritu Santo nos muestra, eso no encaja en tu vida. Porque, escuche, porque a veces no estamos listos, no es que no queramos escuchar, sino que no estamos listos. Así que Dios en su gracia, amor, misericordia y paciencia, y enorme paciencia, es quien limpia nuestra vida. ¿De qué se trata la gracia de Dios? La gracia de Dios es su perdón para nosotros los creyentes al haber pecado contra Él. Y no siempre se trata de un hábito, por ejemplo, sino de algo que ocurre en nuestra vida. Quizás una tentación o alguien le saca de sus casillas, o sea, por dentro está enfurecido y usted sabe que está mal, pero está tan enojado que usted quiere responder de alguna manera. Luego, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo le convence? ¿Sabe que no está bien? Si es arrepentimiento genuino, dirá, Señor, lo siento. Reparará el daño a esa persona. Eso no encaja en mi vida, me arrepiento de eso. Señor, ya no quiero tener más eso en mi vida. Arrepentimiento completo, real, no es solo un cambio de actitud, sino de conducta y cambio de comportamiento. Todos tenemos derecho a esperar que los creyentes lleven vidas consagradas, pero no somos inspectores de frutos. Si alguien nos critica y dice, soy un inspector de frutos espirituales, no creo que haya ningún versículo en la Biblia que diga que Dios le ha dado a alguien el don de inspección de frutos espirituales. Lo que dice es esto. Hace una firme declaración en Mateo capítulo 7. Esto es lo que dice. Dice así respecto a todo esto. Escuche el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aceptar a Cristo como Salvador personal. Mire, el arrepentimiento en sus vidas cambió. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así que las obras estaban ahí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, ¿no hemos hecho muchas maravillas en tu nombre? Nunca los conocí. Es la condición del corazón. Si la experiencia de salvación es genuina, implica, escuche, un cambio de actitud. El cambio instantáneo es de no creer en quién es Él, a creer en quién es Él. Y el arrepentimiento está tan enlazado en la fe que no pueden separarse. Porque es Dios quien produce el cambio, y el cambio sucede al instante porque todo se transforma de no creer a creer en Cristo como su Salvador personal. Eso es lo primero que sucede. Entonces, ¿cuál va primero, el cambio o la fe? Ninguno va primero, son los dos lados de una moneda. Tienes fe y arrepentimiento para salvación. Para el creyente, tenemos la responsabilidad porque, escuché, rendiremos cuentas a Dios. Somos responsables a Él por la vida que llevamos, y el arrepentimiento debe ser parte vital de nuestra vida. De lo contrario, pasa lo siguiente. Confesión. Sin arrepentimiento, ¿qué es? Más y más confesión, confesión y confesión porque no habrá cambio. Pero es el arrepentimiento, escuche, el que pone la fortaleza en esa confesión. Porque ambos, en verdad, están entrelazados. Si es una confesión genuina, estará involucrada con arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta. Cuando alguien dice, bueno, he confesado, confesado y confesado y no sé por qué no tengo la victoria, se ha detenido a decir, Señor, esto no tiene lugar en mi vida. Me arrepiento de ese pecado y por el poder del Espíritu Santo escojo alejarme en este momento de eso en mi vida.
Dice, no sé si pueda alejarme de eso. Tiene el poder del Espíritu Santo en usted para permitirle que pueda alejarse. Escuche con atención. Esto es lo engañoso del pecado. Este es el vil engaño del pecado que Satanás dice: 1, no te hará mal. 2, no te harán mal. 3, no te harán daño. Ni 4 tampoco. Todos cometemos errores hasta que por fin esa cadena le enreda y viene a arrepentirse ante Dios Todopoderoso y tiene una lucha terrible. Por eso es que cuando surge un pecado en nuestra vida, el momento de confrontarlo es en ese momento, antes de que se afiance en su vida y se encontrará arrepintiéndose. ¿Y qué sucede? No durará mucho, porque ha dejado que Satanás tenga una atadura en su vida. ¿Puede Dios romperla? Sí puede. ¿Lo hará? Sí lo hará. La lucha no es si Dios puede o no, la lucha es si yo quiero o no. Escuche, una persona con algún hábito, la verdad es que disfrutan mucho el hábito. Se ha convertido en parte de su vida. La verdad es que, por un lado, dicen: Señor, no quiero esto en mi vida, pero en el fondo no quieren dejarlo. ¿No quieren dejarlo? Eso no es arrepentimiento real. Debe haber una decisión genuina de confrontarlo y alejarse de eso, lo cual se puede hacer. Así que deseo animarle. Si no ha aceptado a Cristo y ha estado esperando primero limpiar su vida, olvídelo. Ese no es su trabajo, eso lo hará Dios en su vida. Debe pedirle al Señor que le perdone su pecado, reconociendo que es contra Dios y contra usted, que Él murió en la cruz mediante su Hijo Jesús y pagó toda su deuda de pecado. Y en el momento en que esté dispuesto a decirle: sí, creo que Cristo es quien dice ser, cambia de repente. Se produce un cambio radical. Pongo mi vida en sus manos, acepto a Cristo para el perdón de mis pecados. Ha hecho un cambio drástico en su vida y ese cambio se manifestará al instante y seguirá por el resto de su vida. Si usted es creyente y ha estado confesando lo mismo una y otra vez, en la noche al acostarse o ya en cama o en el caso que sea: Señor, esto fue lo que dijiste, 1 de Juan 1:9, lo confieso otra vez, ¿por qué no tengo la victoria? Porque quizás no haya estado dispuesto a encarar con toda sinceridad la naturaleza de ese pecado, las consecuencias de ese pecado y escuche, sentir tanto pesar acerca de ese pecado que usted decide alejarse de él. Usted decide decirle no, usted decide abandonarlo. Y al decidir abandonarlo, todo el poder de Dios está allí para ayudarle a hacerlo.